Comenzamos con el creciente misterio sobre la muerte del acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epstein, que murió por suicidio. Esta noche hemos sabido que los guardias de la cárcel se suponía que lo revisaran cada 30 minutos, pero eso no ocurrió la noche que murió. En el verano de 2019, el mundo se vio cautivado por la impactante detención de Jeffrey Epstein, un rico financiero y delincuente sexual convicto. La detención de Epstein por cargos federales de tráfico sexual y conspiración causó conmoción en los círculos de élite que una vez frecuentó. Mientras esperaba el juicio en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, poco sabía nadie que su tiempo entre rejas duraría poco y acabaría en una tragedia que alimentaría teorías conspirativas y especulaciones durante años. La noche del 10 de agosto de 2019 ocurrió lo impensable. Epstein fue encontrado sin respuesta en su celda de la cárcel y declarado muerto poco después. La causa oficial de la muerte, dictaminada por el médico forense de Nueva York y el inspector general del Departamento de Justicia, fue suicidio por ahorcamiento. Noticias de última hora: el financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein, se ha quitado la vida mientras estaba tras las rejas, aquí en Nueva York. Sin embargo, esta conclusión ha sido recibida con escepticismo e incredulidad por muchos que cuestionan las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein. Para entender los acontecimientos que condujeron a la muerte de Epstein, primero debemos profundizar en su estancia en la cárcel. 2 semanas antes de su muerte, se observó a Epstein en un estado de agitación e insomnio. Se quejaba del ruido de un retrete que funcionaba mal en su celda e intentaba desesperadamente ahogar el sonido con las manos sobre los oídos. Los funcionarios de prisiones señalaron su lucha por adaptarse a la dura realidad de la vida entre rejas, un marcado contraste con el lujoso estilo de vida que disfrutaba antes. El estado mental de Epstein era especialmente preocupante, ya que había sobrevivido a un intento de suicidio pocos días antes de su muerte. Su cuello presentaba las marcas de un moratón y un rasguño, prueba de su anterior lucha contra los pensamientos suicidas. Sin embargo, incluso después de pasar 31 horas en observación por suicidio, Epstein negó vehementemente cualquier intención de quitarse la vida. Insistió ante un psicólogo de la cárcel en que tenía una vida maravillosa y que sería una locura acabar con ella. A pesar de las afirmaciones de Epstein, su salud mental siguió siendo un punto de observación. Se vigiló de cerca su comportamiento durante los 36 días que pasó en la cárcel. Fue durante este tiempo cuando surgió una revelación impactante de los documentos obtenidos por Associated Press. Epstein había intentado conectar con otro pedófilo de alto perfil, Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia estadounidense caído en desgracia y condenado por abusar sexualmente de numerosos atletas. Una carta de Epstein a Nassar fue devuelta al remitente en la sala de correo de la cárcel, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de su correspondencia. A medida que avanzaba su estancia en la cárcel, las perspectivas de Epstein eran cada vez más sombrías. La denegación de la libertad bajo fianza por parte del juez le hizo darse cuenta de que podría pasar el resto de su vida entre rejas. El futuro de Epstein parecía sombrío, ya que se enfrentaba a 45 años de prisión si era declarado culpable. 4 días antes de su muerte, un juez federal desveló unas 2.000 páginas de documentos de una demanda por abusos sexuales interpuesta contra él, lo que erosionó aún más su elevado estatus anterior. La combinación de estos factores, incluida la falta de contactos interpersonales significativos y la perspectiva de pasar su vida en prisión, probablemente contribuyeron a la decisión de Epstein de quitarse la vida. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte han sido objeto de dudas y sospechas generalizadas. Las violaciones de los procedimientos normales de la cárcel, como el mal funcionamiento de las cámaras situadas frente a la celda de Epstein, han alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de juego sucio. Por ejemplo, la forense jefe de Nueva York, Barbara Sampson, había realizado una autopsia de 4 horas al cadáver de Epstein el 6 de agosto, justo un día antes de su muerte. Según el informe de la autopsia, Epstein se había ahorcado con una sábana de su cama. Sin embargo, fuentes no oficiales afirmaron que se habían encontrado huesos rotos en el cuello de Epstein. Aunque esto podría ocurrir en suicidios de ancianos, los suyos eran casi similares a los que se encontrarían en víctimas de homicidio por estrangulamiento. Según los informes, la herida del cuello de Epstein estaba en el centro y no debajo de las mandíbulas, como en un ahorcamiento típico. Este tipo de herida era más común en víctimas que fueron estranguladas con un alambre o una cuerda.
También se informó de que la herida del cuello de Epstein era mucho más fina que la tira de sábana, y aunque había sangre en el cuello de Epstein, no se encontró en la ligadura de la sábana. El equipo de defensa de Epstein decidió que iba a continuar su propia investigación sobre la muerte de Epstein, afirmando que las pruebas apuntaban a que la muerte del financiero era mucho más consistente con un asesinato que con un suicidio. Tras la espantosa muerte de Jeffrey Epstein, se iniciaron múltiples investigaciones para descubrir la verdad sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La Oficina de Prisiones, el FBI y el Inspector General del Departamento de Justicia trataron de arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron al prematuro final de Epstein. Lo que descubrieron fue una serie de fallos y negligencias que plantearon serias dudas sobre el sistema penitenciario y su gestión de los reclusos de alto perfil. Las investigaciones revelaron una tormenta perfecta de meteduras de pata, como la describió el fiscal general William Barr. Se hizo evidente que en el Centro Correccional Metropolitano había una grave escasez de personal, lo que llevó a una formación inadecuada o a la falta de formación del personal penitenciario. La falta de seguimiento y supervisión agravó aún más la situación, creando un entorno propicio para los errores y la mala conducta. Uno de los fallos más flagrantes fue el mal funcionamiento de las cámaras situadas frente a la celda de Epstein. Estas cámaras debían proporcionar imágenes de vigilancia cruciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos. Sin embargo, su mal funcionamiento en el momento crítico de la muerte de Epstein levantó sospechas de sabotaje deliberado o encubrimiento. ¿Cómo se pudo dejar sin vigilancia a un recluso de tan alto nivel en el momento en que era más vulnerable? Además, los trabajadores de la prisión encargados de vigilar a Epstein la noche en que se suicidó, Michael Thomas y Tova Noel, fueron acusados tras descubrirse que habían mentido en los registros de la prisión para hacer creer que habían realizado los controles obligatorios antes de la muerte de Epstein. La noche de la muerte de Epstein, su compañero de celda no regresó tras una vista judicial celebrada el día anterior, y los funcionarios de prisiones no emparejaron cruelmente a otro preso con él, dejándolo solo incluso después de haberle vigilado por si se suicidaba. Se dice que Noel y Thomas estaban sentados en su escritorio, a solo 5 metros de la celda de Epstein, comprando muebles y motocicletas por internet y paseando por la zona común del módulo en lugar de hacer las rondas obligatorias cada 30 minutos. Durante un periodo de 2 horas, se alegó que ambos parecían haber estado durmiendo, según su acusación. Noel y Thomas admitieron haber falsificado los registros, pero evitaron ir a la cárcel gracias a un acuerdo con la Fiscalía Federal. El mal manejo de la información por parte de la Oficina de Prisiones también fue objeto de escrutinio. En las horas críticas posteriores a la muerte de Epstein, un fiscal implicado en su caso penal expresó su frustración por la falta de información proporcionada por la agencia. La Oficina de Prisiones emitía comunicados de prensa públicos antes de compartir información básica con los fiscales, lo que dificultaba su capacidad para comunicarse con los abogados y la familia de Epstein. Esta falta de transparencia no hizo sino alimentar el creciente escepticismo en torno a la versión oficial. La muerte de Jeffrey Epstein no solo marcó el final de su propia batalla legal, sino que también desencadenó un cambio significativo en las investigaciones en curso sobre su presunta red de tráfico sexual. Con la muerte de Epstein, se desestimaron todos los cargos contra él, dejando a muchas víctimas y al público sin la oportunidad de que se hiciera justicia. Sin embargo, la atención se centró rápidamente en sus presuntos socios, que se creía que habían facilitado sus actividades delictivas. Una de las figuras más destacadas del círculo de Epstein era Ghislaine Maxwell, una dama de la alta sociedad británica y antigua socia de Epstein. Maxwell fue acusada de ser la mano derecha de Epstein, implicada en el reclutamiento y preparación de chicas menores de edad para su explotación sexual. Tras la muerte de Epstein, los focos se volvieron hacia ella y se intensificó la presión para que rindiera cuentas. En julio de 2020, Ghislaine Maxwell fue detenida y acusada de múltiples delitos relacionados con el tráfico sexual. Los cargos contra ella incluían conspiración para atraer a menores, a participar en actividades sexuales ilegales, transporte de menores para actividades sexuales ilegales y perjurio. La detención de Maxwell trajo esperanza a las víctimas y supervivientes que llevaban mucho tiempo esperando justicia. Sin embargo, el caso de Maxwell no estuvo exento de polémica. Surgió la preocupación sobre su posible suicidio, haciéndose eco de las sospechas en torno a la muerte de Epstein.
El FBI expresó su preocupación por su seguridad y tomó precauciones para garantizar que siguiera con vida para ser juzgada. El temor a que personas poderosas silenciaran a quienes dispusieran de información incriminatoria era enorme. La muerte de Epstein también provocó un examen más amplio del sistema penitenciario federal y de la necesidad de reformas integrales. El fiscal general, William Barr, actuó con rapidez y ordenó la destitución del director en funciones de la Oficina de Prisiones. Las revelaciones sobre la grave escasez de personal, la formación inadecuada y la falta de supervisión pusieron de manifiesto la urgente necesidad de un cambio para evitar tragedias similares en el futuro. ¿Quién era Jeffrey Epstein? Antes de su caída, Jeffrey Epstein era un conocido financiero, millonario y miembro de la alta sociedad estadounidense que movía a las altas esferas. Sin embargo, un vistazo a la vida de este hombre revela que no siempre fue rico, sino que, impulsado por la ambición y el poder, pasó de ser el chico sin título universitario a ser una figura prominente. Gracias a su encanto natural y a su capacidad para relacionarse, no tardó en establecer contactos con personas influyentes que más tarde desempeñarían un papel importante en su ascenso al poder. La falta de un título universitario no fue un obstáculo para Epstein. En su lugar, confió en su inteligencia y astucia para navegar por el complejo mundo de las finanzas. El ascenso al poder y la influencia de Jeffrey Epstein no se basaron únicamente en su éxito financiero. Tenía un don para cultivar conexiones con personas influyentes de diversas esferas de la sociedad, como la política, los negocios y el espectáculo. Estas asociaciones se someterían posteriormente a escrutinio y plantearían interrogantes sobre el alcance de la red de Epstein y la posible implicación de otras personas en sus delitos. Una de las figuras más notables relacionadas con Epstein fue el príncipe Andrés, duque de York. Los dos eran conocidos por tener una estrecha amistad con Epstein e incluso asistiendo a eventos en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, su asociación se convertiría más tarde en fuente de controversia, al surgir acusaciones de conducta sexual inapropiada entre el príncipe Andrés y las víctimas de Epstein. El príncipe negó con vehemencia haber cometido delito alguno, pero la conexión entre ambos levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre el alcance de la influencia de Epstein. Otra figura prominente vinculada a Epstein fue el expresidente Bill Clinton. Epstein y Clinton mantuvieron una larga relación, y Clinton voló en el jet privado de Epstein, apodado el Lolita Express, en múltiples ocasiones. Aunque Clinton negó tener conocimiento de las actividades ilegales de Epstein, la relación entre ambos suscitó dudas sobre el juicio y el carácter de quienes ocupan puestos de poder. También conocía a Donald Trump. Las conexiones de Epstein se extendían más allá de la política, llegando al mundo de los negocios, las finanzas y el entretenimiento. Tenía relaciones con figuras influyentes del sector financiero, incluidos destacados gestores de fondos de cobertura e inversores. Estas conexiones no solo proporcionaron a Epstein acceso a lucrativas oportunidades de inversión, sino que también sirvieron para mejorar su reputación y credibilidad dentro del sector. Se dice que conocía a Kevin Spacey, al cómico Chris Tucker, al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, a la publicista cinematográfica Peggy Siegel y al físico inglés Stephen Hawking, entre otros. Además de sus conexiones en Estados Unidos, Epstein tenía lazos internacionales que ampliaban aún más su red. Era conocido por sus asociaciones con personas adineradas de todo el mundo, incluidos miembros de la realeza europea, empresarios de Oriente Medio y figuras influyentes de la industria del entretenimiento. Estas conexiones permitieron a Epstein operar a escala mundial, consolidando aún más su posición de poder e influencia. Las conexiones de Epstein no se limitaban a los particulares, también tenía vínculos con instituciones y organizaciones de prestigio. Hizo importantes donaciones a varias universidades, entre ellas Harvard, y contribuyó a la Fundación Clinton. Estos esfuerzos filantrópicos sirvieron para mejorar la imagen de Epstein y le proporcionaron acceso a círculos influyentes. Pero entre bastidores, Epstein realizaba actividades que conmocionarían al mundo. El ascenso de Epstein al poder no se basó únicamente en su perspicacia financiera. Tenía buen ojo para identificar los puntos débiles de los demás y explotarlos en su propio beneficio. Fue durante esta época cuando empezó a abusar sexualmente de mujeres y niños, utilizando su riqueza e influencia para manipular y controlar a sus víctimas. Me dijeron, «Quítate la ropa». Tenía puesta esta ropa interior de niña, como pequeños corazones en ellos, recuerdo, y se reían de eso, porque les gustaba que, cuanto más joven pareces, es mejor. Se volvió muy sexual y fue abuso, directamente de ambos.
Los crímenes de Epstein fueron atroces e inimaginables, dejando un rastro de trauma y dolor a su paso. A pesar de los rumores y susurros que rodeaban el comportamiento de Epstein, consiguió mantener una fachada de respetabilidad. Sus conexiones y recursos financieros le permitieron eludir el escrutinio y continuar sus actividades ilícitas a puerta cerrada. El amplio sistema de vigilancia de Epstein, que incluía cámaras ocultas en sus propiedades, le proporcionaba una sensación de seguridad y un medio para chantajear a quienes pudieran suponer una amenaza para su imperio. La mayor parte de estos abusos se produjeron en varias de sus propiedades. Una de ellas era su mansión de Nueva York. Situada en el Upper East Side, esta opulenta residencia se convirtió en un símbolo de su riqueza y sus excesos. Sin embargo, fue entre estas paredes donde Epstein llevó a cabo sus atroces actos de abuso sexual. Se dice que la mansión estaba equipada con cámaras ocultas, lo que permitía a Epstein grabar a sus víctimas sin su conocimiento o consentimiento. Pero no solo la mansión neoyorquina estuvo envuelta en la polémica. Epstein también poseía una extensa residencia en Palm Beach, Florida, donde se cometieron muchos de sus crímenes. También se rumoreaba que esta propiedad tenía cámaras ocultas, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el alcance de las actividades de vigilancia de Epstein. Quizá la más famosa de las propiedades de Epstein fue su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, conocida como Little Saint. Este paraíso aislado se convirtió en un patio de recreo para los ricos y poderosos, pero también sirvió de refugio para los secretos más oscuros de Epstein. Thomas declararon haber visto a Epstein llevar a chicas menores de edad a la isla mucho después de su condena por delitos sexuales. Sorprendentemente, las autoridades parecían hacer la vista gorda ante estas actividades, permitiendo a Epstein continuar con su reinado de terror. La isla privada de Epstein no era solo un lugar de lujo y ocio, era una fortaleza de control. Se decía que la isla estaba fuertemente vigilada, con personal de seguridad que se aseguraba de que solo pudieran entrar quienes contaran con la aprobación de Epstein. Este nivel de seguridad, combinado con las cámaras ocultas que se rumoreaba que había repartidas por toda la isla, creaba un ambiente de miedo e intimidación para las víctimas de Epstein. La existencia del sistema de vigilancia de Epstein era un escalofriante testimonio de la manipulación y el control que ejercía sobre sus víctimas. Las cámaras ocultas le permitían reunir pruebas incriminatorias que luego podía utilizar para chantajear o ejercer poder sobre quienes pudieran suponer una amenaza para su imperio. Las víctimas, ajenas a la vigilancia invasiva, quedaban vulnerables y atrapadas en una red de manipulación. A medida que la riqueza y el poder de Epstein aumentaban, también lo hacía la audacia de sus crímenes. Actuaba con una sensación de impunidad, creyendo que sus contactos y recursos financieros le protegerían de las consecuencias de sus actos, y durante un tiempo pareció intocable. Pero la verdad acaba saliendo a la luz, por muy poderoso o influyente que sea un individuo. En 2005, una investigación reveló el escandaloso alcance de los abusos sexuales de Epstein a niñas menores de edad. Fue detenido y acusado de múltiples cargos de relaciones sexuales ilícitas con menores, un momento que marcaría el comienzo de su caída. La detención de Epstein causó conmoción en todo el mundo, dejando al descubierto los oscuros entresijos del poder y los privilegios. Los detalles que salieron a la luz durante la investigación eran espeluznantes y dibujaban el retrato de un hombre que utilizaba su riqueza e influencia para explotar a los más vulnerables. Cuando se difundió la noticia de la detención de Jeffrey Epstein, el mundo esperaba con impaciencia que se hiciera justicia. Sin embargo, lo que ocurrió en el proceso judicial hizo que muchos se cuestionaran la integridad del sistema y hasta dónde podían llegar algunos para proteger a los poderosos. En 2008, Epstein se enfrentó a un momento crucial en su batalla legal. Se declaró culpable de prostituir a una menor y fue condenado a solo 18 meses de prisión. Esta sentencia indulgente conmocionó a la opinión pública y levantó ampollas, ya que parecía un simple tirón de orejas para la magnitud de sus delitos. Sin embargo, las controversias en torno al proceso judicial de Epstein no terminaron ahí. Durante su estancia en la cárcel, se le concedió un programa de salida laboral sin precedentes que le permitía abandonar la prisión hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Este privilegio, que violaba las propias políticas del sheriff, alimentó aún más la indignación pública y suscitó dudas sobre el trato preferente que recibía Epstein. Epstein cumplió algo menos de 13 meses de su condena antes de quedar en libertad condicional. Las víctimas, que esperaban que se hiciera justicia, se sintieron traicionadas por un sistema que parecía dar prioridad a la comodidad
y conveniencia del agresor sobre su bienestar. La indulgencia mostrada hacia Epstein solo sirvió para perpetuar el ciclo de poder y privilegio que le permitió continuar su reinado de terror. Las polémicas en torno al proceso judicial de Epstein no terminaron con su puesta en libertad. En 2019, fue detenido de nuevo, esta vez por cargos federales por tráfico sexual de menores. El caso parecía ser una oportunidad para que las víctimas vieran por fin cómo se hacía justicia, pero antes de que pudiera celebrarse el juicio, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel. Su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento, pero no tardaron en surgir teorías conspirativas que cuestionaban la verdadera causa de su fallecimiento. La conmoción provocada por la muerte de Epstein resonó en todo el mundo, dejando a las víctimas y al público con un sentimiento de incredulidad y frustración. La oportunidad de que se hiciera justicia pareció esfumarse, y es posible que nunca se llegue a conocer el verdadero alcance de los crímenes de Epstein. Las controversias en torno al proceso judicial de Epstein provocaron la indignación pública y condujeron a la dimisión del secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, que había participado en el acuerdo de 2008. El caso arrojó luz sobre los fallos del sistema de justicia penal, dejando al descubierto el trato preferente que se da a los ricos y bien conectados. Sin embargo, las víctimas siguen luchando porque se haga justicia. Se han presentado numerosas demandas civiles contra Epstein y su patrimonio para exigir responsabilidades por los abusos sexuales y la trata de personas que se produjeron. A medida que la historia de Jeffrey Epstein sigue desarrollándose, sirve como un duro recordatorio de los peligros de los privilegios incontrolados y la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Las conexiones y asociaciones que Epstein cultivó le permitieron actuar con impunidad durante demasiado tiempo, pero los supervivientes y el público exigen justicia y que todos los implicados rindan cuentas. Teorías conspirativas en torno a Epstein. Jeffrey Epstein, un nombre que se ha convertido en sinónimo de escándalo e intriga. Por un lado, la riqueza de Jeffrey Epstein sigue siendo un misterio que continúa desconcertando a los investigadores y al público por igual. Con múltiples mansiones, jets privados y un estilo de vida opulento, se calcula que la fortuna de Epstein supera los $500 millones. Pero, ¿cómo acumuló semejante fortuna con un único cliente conocido, Les Wexner? La falta de transparencia en torno a la fuente de riqueza de Epstein ha dado lugar a varias teorías. En primer lugar, para alguien que afirmaba ser un gestor de dinero de Wall Street, nadie le había visto nunca gestionar dinero realmente. Según el gestor de fondos de cobertura, Douglas Cass, había preguntado varias veces si conocía a alguien que hubiera trabajado alguna vez con Epstein. Según sus palabras, ni una sola mesa de negociación institucional, primaria o secundaria, había negociado nunca con la firma de Epstein, dijo. Algunos especulan con la posibilidad de que dirigiera un esquema Ponzi o participara en actividades de blanqueo de dinero. Sin embargo, una teoría destaca entre las demás, el chantaje. Se afirma que Epstein utilizó sus contactos y su lujoso estilo de vida para tender trampas a poderosos individuos, grabando en secreto sus actividades ilícitas con chicas menores de edad. Al recopilar este material comprometedor, Epstein podía presuntamente coaccionar a estas figuras influyentes para que invirtieran dinero con él. Estas escandalosas acusaciones no carecen de pruebas. En documentos judiciales de una demanda de 2015, Virginia Roberts Giuffre afirmó que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con hombres y luego la interrogó para recopilar información íntima y potencialmente embarazosa con fines de chantaje. La posibilidad de que Epstein utilizara el chantaje como medio para acumular riqueza ha cautivado la imaginación del público y alimentado teorías conspirativas. Es importante señalar que estas acusaciones siguen siendo objeto de investigación y que aún no se han presentado pruebas concretas. Además de las acusaciones de chantaje, las conexiones de Epstein con poderosas personas acusadas de conducta sexual inapropiada no han hecho sino aumentar la intriga. Una de esas personas es el expresidente Donald Trump. En 2002 había declarado a una popular revista que Epstein era un tipo estupendo, al que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. Sin embargo, tras la detención de Epstein, Trump intentó distanciarse del financiero caído en desgracia, afirmando que no era un admirador suyo. Esto contradecía su declaración de 2002 y un vídeo de 1992 que mostraba a ambos juntos en una fiesta. Además, una mujer que presentó una demanda en California bajo el nombre de Katie Johnson había acusado a Trump de abusos sexuales relacionados con Epstein.
afirmó que Trump la violó violentamente en una orgía organizada por Epstein en 1994. Trump, por su parte, negó la acusación, y pocos días antes de las elecciones de 2016, ella retiró su demanda. A pesar de ello, Trump ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por más de una docena de mujeres. También Bill Clinton ha sido acusado de conducta sexual inapropiada. Se dice que Epstein solía visitar la Casa Blanca de Clinton varias veces, y después de que Clinton dejara el cargo, hizo varios viajes en el avión privado de Epstein. Reportero: ¿algún comentario sobre la supuesta acusación sobre su relación con Jeffrey Epstein? Clinton: creo que la evidencia es clara. La pregunta es, ¿tenía Epstein información incriminatoria sobre estas influyentes figuras que le permitiera operar con impunidad? A medida que nos adentramos en el mundo de las teorías conspirativas que rodean la vida y la muerte de Epstein, uno de los aspectos más desconcertantes del caso Jeffrey Epstein es su capacidad para eludir penas de prisión significativas, a pesar de las graves acusaciones que pesan sobre él. En 2008, Epstein fue acusado de delitos sexuales relacionados con niñas menores de edad, pero en lugar de enfrentarse a una larga condena, cumplió solo 13 meses en una cárcel del condado, con generosos privilegios de libertad laboral. Esta sentencia indulgente fue el resultado de un controvertido acuerdo de no enjuiciamiento con la oficina de Alexander Acosta, entonces fiscal de EUDU, en Miami. Las circunstancias que rodearon este acuerdo han suscitado numerosos interrogantes. Se ha sugerido que el equipo jurídico de Epstein indagó en el pasado de posibles testigos y fiscales, influyendo potencialmente en la decisión de no llevar el caso a juicio. Sin embargo, el acuerdo de no enjuiciamiento se refería a información no especificada facilitada a los investigadores federales por Epstein. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que Epstein haya proporcionado información o cooperación valiosas, posiblemente implicando a otras personas a cambio de clemencia. La naturaleza exacta de esta información sigue siendo desconocida, lo que añade un aire de misterio al caso. Además, el papel de Epstein como testigo clave en el procesamiento de 2 ejecutivos de Bear Stearns tras la crisis financiera de 2008 ha levantado ampollas. Ambos ejecutivos fueron finalmente absueltos, pero la implicación de Epstein en el caso ha alimentado las especulaciones sobre sus conexiones y su posible influencia sobre figuras poderosas. Recientemente, un exalto funcionario de la Casa Blanca afirmó que el nombre de Epstein surgió durante el proceso de investigación de Alexander Acosta para el cargo de secretario de Trabajo en la administración Trump. Acosta supuestamente declaró que le dijeron que se apartara de Epstein porque pertenecía a inteligencia. Aunque la veracidad de esta afirmación sigue sin verificarse, añade otra capa de intriga al caso. La capacidad de Epstein para evitar un castigo significativo, a pesar de la gravedad de las acusaciones contra él, no ha hecho más que profundizar en las teorías conspirativas que rodean su vida y su muerte. Plantea interrogantes sobre la influencia de la riqueza y el poder en el sistema de justicia penal y la posible implicación de personas de alto rango en la protección de Epstein. Las circunstancias que rodean la muerte de Jeffrey Epstein no han hecho más que echar leña al fuego de las teorías conspirativas. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. La causa oficial de la muerte se dictaminó como suicidio por ahorcamiento, según el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, muchos han cuestionado la versión oficial y han planteado dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein. La falta de controles periódicos de Epstein en las horas previas a su aparente suicidio, a pesar de ser un recluso de alto perfil, ha levantado sospechas de negligencia o incluso de juego sucio. ¿Cómo es posible que un preso de tan alto perfil, con supuestas conexiones con personas poderosas, quedara desatendido? Rápidamente surgieron teorías conspirativas que sugerían que la muerte de Epstein no fue un suicidio, sino un asesinato cuidadosamente orquestado para silenciarle y proteger a los implicados en sus presuntos delitos. Estas teorías señalan a varios individuos y grupos, incluidos los Clinton, Trump e incluso las agencias de inteligencia. La falta de transparencia y el mal manejo del caso no han hecho más que profundizar el escepticismo del público. Las especulaciones en torno a la muerte de Epstein provocaron nuevas investigaciones y pesquisas. Se citó a 20 funcionarios de la cárcel, lo que sugiere que puede haber habido mala conducta o negligencia. La verdad sobre la muerte de Epstein sigue sin conocerse, y hasta que no se presenten pruebas concretas, persistirán las teorías conspirativas. El caso Epstein
sirve para recordar la dinámica de poder en juego y la necesidad de rendir cuentas en los casos de abuso y explotación sexual. Al final de este vídeo, los detalles que prevalecen de las investigaciones en curso y los procedimientos judiciales, incluso después de la muerte de Jeffrey Epstein, demuestran que los responsables de crímenes atroces tendrán que rendir cuentas, independientemente de su riqueza, sus conexiones o el tiempo que se tarde en hacerlo. Si quieres ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.